¿Alguna vez te has sentido abrumado por la ansiedad? Esa sensación de que algo malo va a pasar, incluso cuando no hay una razón aparente. ¿Te has sentido atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones que no te dejan dormir ni disfrutar del presente? Si la respuesta es sí, no estás solo. La ansiedad es una de las mayores epidemias de nuestro tiempo, pero hay una forma de superarla. Y no se trata de pastillas o terapias interminables. Se trata de una filosofía que tiene más de 2000 años, el estoicismo. Imagina esto, estás en un barco en medio de una tormenta. Las olas son enormes, el viento es fuerte, y tú estás al borde del pánico. Pero, ¿y si te dijera que el barco es más resistente de lo que piensas? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una fuerza que puede ayudarte a navegar incluso en las peores tormentas? Los estoicos entendían que la ansiedad no viene de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo interpretas lo que sucede. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Qué significa esto? Que aunque no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. En este video te guiaré por una reflexión profunda sobre cómo el estoicismo puede enseñarte a superar la ansiedad. Exploraremos 7 estrategias prácticas que los estoicos usaban para mantener la calma en medio del caos, y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. ¿Estás listo para aprender a navegar en medio de la tormenta? ¿Estás listo para superar la ansiedad y recuperar el control de tu mente? Entonces, sigue viendo. Porque lo que viene a continuación no es solo un video. Es una invitación a despertar. La ansiedad es en gran parte una ilusión. No es algo que existe en el mundo exterior, sino algo que creamos en nuestra mente. Es el resultado de nuestras interpretaciones, nuestras expectativas y nuestros miedos. Los estoicos entendían que, para superar la ansiedad, primero debemos entender que es una ilusión, una creación de nuestra mente que podemos controlar. Imagina que estás en un cine, viendo una película de terror. Sabes que lo que estás viendo no es real, pero aún así, tu corazón late más rápido, tus manos sudan y sientes esa sensación de miedo en el estómago. ¿Por qué? Porque, aunque sabes que es una ilusión, tu mente reacciona como si fuera real. Esto es lo que ocurre con la ansiedad. Nuestra mente crea escenarios catastróficos, situaciones que nunca han sucedido y que probablemente nunca sucederán. Pero, ¿sabes qué? Esos escenarios no son reales. Son ilusiones, proyecciones de nuestros miedos y preocupaciones. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Qué significa esto? Que, si quieres superar la ansiedad, debes aprender a cuestionar tus opiniones. Debes preguntarte: ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Estoy creando una ilusión en mi mente? Este proceso de cuestionamiento no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Superar la ansiedad no significa que nunca sentirás miedo o preocupación. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque, exploraremos la primera estrategia estoica para superar la ansiedad: el control de la percepción.
Aprenderás cómo los estoicos manejaban sus pensamientos y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La primera estrategia estoica para superar la ansiedad es el control de la percepción. Los estoicos entendían que no son los eventos externos los que nos causan ansiedad, sino cómo los percibimos. Es decir, no es lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Imagina que estás caminando por la calle y ves a un amigo al otro lado. Lo saludas, pero él no te responde. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Si tu percepción es negativa, podrías pensar, está enojado conmigo o hice algo mal. Esa interpretación puede generarte ansiedad, pero ¿y si en lugar de eso piensas, tal vez no me vio o está distraído? Esa misma situación interpretada de otra manera no te generaría ansiedad. Los estoicos nos enseñan que tenemos el poder de controlar nuestras percepciones. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y tienes el poder de revocar eso en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Que, si cambias tu percepción, puedes cambiar cómo te sientes. Pero no te equivoques. Controlar la percepción no es fácil. Requiere práctica y disciplina. Requiere que te detengas, que observes tus pensamientos, que cuestiones tus interpretaciones. Requiere que te preguntes, ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a controlar tus percepciones. Debes aprender a ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva, más racional, más tranquila. En el próximo bloque, exploraremos la segunda estrategia estoica para superar la ansiedad: el enfoque en lo que puedes controlar. Aprenderás cómo los estoicos manejaban la incertidumbre y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La segunda estrategia estoica para superar la ansiedad es el enfoque en lo que puedes controlar. Los estoicos entendían que gran parte de nuestra ansiedad proviene de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. El clima, las opiniones de los demás, el tráfico, el futuro. Todas estas cosas escapan a nuestro control y preocuparnos por ellas solo nos genera ansiedad innecesaria. Imagina que estás en un avión. El vuelo está lleno de turbulencias y tú estás sentado agarrado al brazo del asiento sintiendo cómo la ansiedad se apodera de ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes controlar las turbulencias? No. ¿Puedes controlar el clima? Tampoco. Pero, ¿sabes qué sí puedes controlar? Tu respiración, tu actitud, tu forma de responder a la situación. Los estoicos nos enseñan que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos controlar. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Si quieres ser libre, preocúpate solo por lo que está bajo tu control. ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Pero no te equivoques, enfocarse en lo que puedes controlar no es fácil. Requiere práctica y disciplina. Requiere que te detengas, que observes tus pensamientos, que cuestiones tus preocupaciones. Requiere que te preguntes, ¿esto está bajo mi control? ¿Puedo hacer algo al respecto? Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió:
No busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden y vivirás en paz. ¿Qué significa esto? Que, si quieres superar la ansiedad, debes aprender a aceptar lo que no puedes controlar. Debes aprender a soltar lo que no depende de ti y a enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu mente, tus emociones, tus acciones. En el próximo bloque, exploraremos la tercera estrategia estoica para superar la ansiedad: la práctica de la aceptación. Aprenderás cómo los estoicos manejaban la incertidumbre y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La tercera estrategia estoica para superar la ansiedad es la práctica de la aceptación. Los estoicos entendían que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de resistirnos a la realidad, de luchar contra lo que no podemos cambiar. La aceptación no es resignación. Es reconocer que algunas cosas están fuera de nuestro control y que en lugar de luchar contra ellas, podemos aprender a vivir con ellas. Imagina que estás en un río. Intentas nadar contra la corriente, pero te das cuenta de que es imposible. Te cansas, te frustras, te desesperas. Pero, ¿y si en lugar de luchar contra la corriente, te dejas llevar por ella? ¿Y si aceptas que el río fluye en una dirección y decides fluir con él? Esto es lo que los estoicos llamaban amor fati, amar tu destino. No se trata de resignarte a lo que sucede, sino de aceptarlo y sacarle el máximo provecho. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Lo que ha sucedido es lo que debía suceder. Lo que está sucediendo es lo que debe suceder». ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a aceptar la realidad tal como es, sin resistirte, sin luchar. Pero no te equivoques. Practicar la aceptación no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Epicteto, el filósofo, que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No intentes que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere las cosas como suceden, y vivirás en paz». ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a aceptar lo que no puedes controlar. Debes aprender a soltar lo que no depende de ti y a enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu mente, tus emociones, tus acciones. Este proceso de aceptación no es fácil. Requiere coraje, requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Practicar la aceptación no significa que nunca sentirás miedo o preocupación. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque, exploraremos la cuarta estrategia estoica para superar la ansiedad: el enfoque en el presente. Aprenderás cómo los estoicos manejaban el momento presente y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La cuarta estrategia estoica para superar la ansiedad es el enfoque en el presente. Los estoicos entendían que gran parte de nuestra ansiedad proviene de preocuparnos por el futuro o de lamentarnos por el pasado. Pero el futuro aún no ha llegado y el pasado ya no existe. Lo único que tenemos es el presente, y es en el presente donde debemos enfocar nuestra atención. Imagina que estás caminando por un sendero en el bosque. Si te enfocas en el camino que tienes frente a ti,
Puedes disfrutar del paisaje, sentir el aire fresco, escuchar el canto de los pájaros. Pero, si te enfocas en lo que está detrás de ti o en lo que está más adelante, te pierdes la belleza del momento presente. Los estoicos nos enseñan que debemos vivir en el presente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno». ¿Qué significa esto? Que, en lugar de preocuparte por el futuro o lamentarte por el pasado, debes enfocarte en ser la mejor versión de ti mismo en el presente. Pero no te equivoques. Enfocarse en el presente no es fácil. Requiere práctica y disciplina. Requiere que te detengas, que observes tus pensamientos, que cuestiones tus preocupaciones. Requiere que te preguntes: ¿esto está sucediendo ahora? ¿Puedo hacer algo al respecto en este momento? Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a enfocarte en el presente. Debes aprender a ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva, más racional, más tranquila. En el próximo bloque, exploraremos la quinta estrategia estoica para superar la ansiedad: la práctica de la gratitud. Aprenderás cómo los estoicos manejaban la gratitud y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La quinta estrategia estoica para superar la ansiedad es la práctica de la gratitud. Los estoicos entendían que la gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva y encontrar paz interior. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, podemos reducir la ansiedad y encontrar un mayor sentido de plenitud. Imagina que estás en una habitación oscura. Solo puedes ver las sombras y las formas borrosas de los objetos que te rodean. Pero si enciendes una luz, todo cambia. De repente, puedes ver con claridad, puedes apreciar los detalles, puedes sentirte más seguro y tranquilo. La gratitud es como esa luz. Ilumina tu mente y te permite ver las cosas de manera diferente. Los estoicos nos enseñan que debemos practicar la gratitud todos los días. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a apreciar las pequeñas cosas de la vida, las cosas que a menudo damos por sentado. Pero no te equivoques. Practicar la gratitud no es fácil. Requiere práctica y disciplina. Requiere que te detengas, que observes tus pensamientos, que cuestiones tus preocupaciones. Requiere que te preguntes: ¿por qué estoy agradecido hoy? ¿Qué cosas buenas tengo en mi vida? Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a enfocarte en lo positivo. Debes aprender a ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva, más racional, más tranquila. En el próximo bloque, exploraremos la sexta estrategia estoica para superar la ansiedad, la práctica de la reflexión. Aprenderás cómo los estoicos manejaban la reflexión y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La sexta estrategia estoica para superar la ansiedad es la práctica de la reflexión. Los estoicos entendían que la reflexión es una herramienta poderosa para entender nuestras emociones, identificar las causas de nuestra ansiedad y encontrar soluciones prácticas. Al reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones,
podemos ganar claridad y control sobre nuestra mente. Imagina que estás en un laberinto. Te sientes perdido, confundido, sin saber qué camino tomar. Pero, si te detienes y observas con calma, puedes ver las señales que te guiarán hacia la salida. La reflexión es como esa pausa en el laberinto. Te permite ver con claridad y encontrar el camino correcto. Los estoicos nos enseñan que debemos practicar la reflexión todos los días. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones: examina tus acciones, tus pensamientos y tus emociones. Pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Estoy pensando de manera racional? ¿Estoy dejando que mis emociones me controlen? Pero no te equivoques. Practicar la reflexión no es fácil. Requiere tiempo, paciencia y honestidad. Requiere que te detengas, que observes tus pensamientos, que cuestiones tus preocupaciones. Requiere que te preguntes, ¿qué me está causando ansiedad? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Qué puedo hacer para manejar esta situación de manera más efectiva? Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes aprender a reflexionar sobre tus opiniones. Debes aprender a ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva, más racional, más tranquila. En el próximo bloque, exploraremos la séptima y última estrategia estoica para superar la ansiedad, la práctica de la acción deliberada. Aprenderás cómo los estoicos manejaban la acción y cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida diaria para encontrar paz y claridad mental. La séptima y última estrategia estoica para superar la ansiedad es la práctica de la acción deliberada. Los estoicos entendían que la ansiedad a menudo surge de la indecisión, la procrastinación o la falta de dirección. Al tomar acciones deliberadas y enfocadas, podemos recuperar el control sobre nuestras vidas y reducir la ansiedad. Imagina que estás en un barco en medio del océano. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes hacia dónde ir. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí paralizado por la incertidumbre o empiezas a navegar, confiando en que, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas, cada movimiento te acerca a algo mejor? Los estoicos nos enseñan que debemos tomar acciones deliberadas, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: haz cada cosa en la vida como si fuera la última cosa que haces. ¿Qué significa esto? Que, si quieres superar la ansiedad, debes actuar con intención y propósito. Debes enfocarte en lo que puedes hacer ahora, en lugar de preocuparte por lo que podría suceder en el futuro. Pero no te equivoques. Tomar acciones deliberadas no es fácil. Requiere coraje y disciplina. Requiere que te enfrentes a tus miedos, que superes la procrastinación y que te comprometas con tus valores. Requiere que te preguntes, ¿qué puedo hacer ahora para avanzar? ¿Qué acción, por pequeña que sea, me ayudará a sentirme más en control? Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Qué significa esto? Que, si quieres superar la ansiedad, debes aprender a actuar de manera deliberada. Debes aprender a enfocarte en lo que puedes controlar y a tomar decisiones alineadas con tus valores. En el próximo bloque, exploraremos cómo integrar estas 7 estrategias en tu vida diaria. Aprenderás cómo los estoicos manejaban la ansiedad y cómo puedes aplicar estas enseñanzas para encontrar paz y claridad mental. Hemos llegado al final de esta jornada. A lo largo de este video,
hemos explorado 7 estrategias estoicas para superar la ansiedad: el control de la percepción, el enfoque en lo que puedes controlar, la práctica de la aceptación, el enfoque en el presente, la práctica de la gratitud, la reflexión y la acción deliberada. Cada una de estas estrategias es una herramienta poderosa que puedes usar para recuperar el control de tu mente y encontrar paz interior. Pero, ¿cómo integrar estas estrategias en tu vida diaria? ¿Cómo hacer que se conviertan en hábitos que te ayuden a superar la ansiedad de manera constante? La respuesta está en la práctica constante y en la intención consciente. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical. Al principio, puede ser difícil, frustrante, incluso abrumador. Pero con el tiempo y la práctica constante, te vuelves más hábil, más confiado, más fluido. Lo mismo ocurre con las estrategias estoicas. Al principio, puede ser difícil cambiar tus patrones de pensamiento y comportamiento, pero con el tiempo y la práctica constante, te volverás más hábil en manejar la ansiedad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». ¿Qué significa esto? Que si quieres superar la ansiedad, debes empezar por cuidar lo que piensas. Debes aprender a cuestionar tus creencias, a desafiar tus miedos, a replantearte tus preocupaciones. Pero no te equivoques. Superar la ansiedad no significa que nunca sentirás miedo o preocupación. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En este video, te he guiado por una reflexión profunda sobre cómo el estoicismo puede enseñarte a superar la ansiedad. Pero, al final, la decisión es tuya, la acción es tuya, la vida es tuya. Así que pregúntate, ¿estás listo para tomar el control de tu mente? ¿Estás listo para superar la ansiedad y vivir una vida más auténtica y significativa? Si la respuesta es sí, entonces este no es el final. Es solo el principio.